Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmo capítulo 135, versos 13 y 14. ¿Lo tienen? Bien, leemos entonces la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Amén. Puede tomar su lugar en el semana. Amén. Algo que debemos recordar, iglesia, en todo tiempo y en donde quiera que estemos, es que Jehová, nuestro Dios, es eterno. Amén. Esto quiere decir que aunque en la palabra el Señor Jesucristo dice que es el principio y es el fin, pero a la vez debemos entender que nuestro buen Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Como Dios no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. Amén. Él ha existido siempre. Y ahí es en donde la capacidad humana no nos da para entender cómo sucedió eso. Pero antes que todo existiera, según Génesis, ya Dios existía. Jesucristo existía y el Espíritu Santo ya existía. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos esa promesa, que si Él es eterno, los que un día alcancemos la salvación, estaremos en una eternidad con Él y vamos a ser eternos también. Amén. Como también les he de decir que el que está en maldad, el que practica la maldad, el que sigue a Satanás, el que satisface todos los deseos de su carne, el que vive en la carne, también va a tener una eternidad, solo que va a ser sin Cristo, sino más bien va a ser con Satanás. ¿En dónde? En el infierno. Amén. Amén. Hoy el Señor nos recuerda que Él es eterno, iglesia. Tu memoria, dice, oh Jehová, de generación en generación. Iglesia, necesitamos urgentemente hablar del Evangelio a nuestra actual generación. Amén. Para que cuando usted y yo ya no estemos, porque si algo tenemos que tener también en conciencia, es que nuestros días van a perecer acá en la tierra. Amén. Sean por cualquier forma, pero cuando Dios diga se acabó el tiempo de vida para cada uno de nosotros, de cualquier forma, la muerte llega y nos vamos. Amén. Puede ser por vejez, puede ser por accidente, puede ser por enfermedad. No sabemos cómo va a ser el cierre de nuestra vida, pero lo que sí podemos hacer hoy y debemos hacer, iglesia, es marcar nuestra siguiente generación. Amén. Usted y yo somos la generación actual y somos los responsables de poder predicar el Evangelio, la verdad del Evangelio, a la generación que viene. Amén. Y sabe que eso no es un si usted quiere. No. Dios no le da a usted la oportunidad de decidir en ese sentido. Porque una vez usted ya conoció a Cristo, ya le recibió en el corazón, y dice también amar a Dios, y dice ser guiado y guiada por el Espíritu Santo, usted no tiene otra opción más que predicar el Evangelio a toda criatura. Y qué urgente es en la generación actual. Esta generación que está viniendo, que está naciendo, es una generación que le espera, hermano, un futuro terrible. Amén. Algunos dicen que el siglo XX marcó un antes y un después, y puede ser que sí. Antes del año 2000 era otro tiempo totalmente.
¿verdad? Había más respeto, había menos violencia, la tecnología no estaba tan avanzada, amén. Las familias podían convivir sin ningún problema, había diálogo, había comunicación, había salidas en familia, había todo. Hoy con la tecnología eso se terminó, amén. Sí, a veces están todos en casa, pero cada quien está en su lugar, y a veces hasta en la mesa, hermano, hermana, cada quien está con su teléfono bien, y medio come y viendo el teléfono, y medio come y viendo el teléfono. Ya no hay comunicación entre familia. Amén. Ha cambiado ese tiempo, y lastimosamente por la mente del ser humano, que ha dado lugar a que el diablo entre en su mente, hermano, ha cambiado para mal en su gran mayoría. Amén. Es urgente que usted y yo entremos en razón de la responsabilidad que tenemos de marcar nuestra siguiente generación. Amén. Padre y madre de familia tienen una gran responsabilidad en cuanto a la herencia que Dios le ha dado como hijos e hijas. Amén. Y mientras estén a su cargo, como dice, mientras dependan de usted, usted es responsable de que hagan lo correcto y que busquen a Dios. Usted no puede decir que miren y que hagan lo que quieran si viven con usted. No se puede, porque es una herencia de la cual usted va a entregar cuentas. Amén. Una vez salió de casa porque decidió hacer su familia, decidió hacer su hogar y todo, ¿qué le corresponde a usted? Orar por él o por ella, y cuando le sea posible hablarle del evangelio, pero ya la responsabilidad ya es menos porque ya no están con usted. Amén. Pero mientras están ahí, quieran o no quieran, tienen que conocer de Dios. Amén. Ahora, qué terrible es, iglesia amada, cuando el padre y la madre son los que no quieren nada de Dios. Eso es peor todavía, porque entonces, ¿cómo va a decir aquel hijo y aquella hija que cómo van a conocer de Dios si no hay quien les predique en casa? ¿Cómo? Entonces, iglesia, estamos llamados a predicar el evangelio en esta generación. Amén. A enseñarles la verdad basada en nuestro Señor Jesucristo, para que conforme vayan creciendo, vayan marcando otra generación que conozca de Dios. Amén. De lo contrario, iglesia, ¿qué les espera? Una condenación eterna. Amén. Y lo más triste para usted, para mí, para quienes estamos en esta generación, es que un día el Señor nos diga: ¿qué hiciste por tu familia? Y que usted no tenga nada que decirle al Señor. Que usted, en lugar de decirle: Señor, yo les prediqué al Señor, no, es que para que no se enojaran, dejé que quisieran lo que quisieran, hacían lo que querían. No, mentiras del diablo, que eso puede ser una justificación, porque no va a justificarse usted ante Dios. Amén. Es responsable, iglesia. Cada vez que venimos a la casa del Señor, Dios nos da una palabra y ya somos responsables porque ya la escuchamos. Amén. Y si no la ponemos en práctica, ya no es problema de Dios, es problema suyo, es problema mío, porque un día vamos a estar ante Dios para entregar cuentas por lo que hicimos. Aleluya. Y Dios puede que nos recuerde cada uno de estos servicios, pero en aquella noche te hablé, en aquella noche te recordé, en aquella noche te enseñé, te instruí, te corregí. ¿Y cuánto más nos puede decir el Señor? Amén. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Será que lo que Dios nos enseña acá en cada una de las noches que venimos, será que lo estamos poniendo en práctica? ¿O solo venimos a ser oidores y de hacedores nada? Tengamos cuidado. Amén. De generación en generación. ¿Sabe que así como la generación presente puede marcar un futuro? ¿Hasta dónde es la promesa de bendición? Hasta la cuarta generación. Pero póngale que yo marco hasta mi cuarta generación, pero viene un hijo mío y marca su cuarta generación, y el hijo de mi hijo marca su cuarta generación. Eso garantiza que todas las generaciones van a ser benditas. ¿Me explico? Amén. Todas las generaciones van a ser benditas. No así siendo lo contrario. Amén. Y si usted, que ya conoció a Dios, no les habla del evangelio y usted muere y ya no está, pregunto, ¿quién les va a hablar? ¿Quién va a venir a hablarles? Lo más seguro es que se van a perder todos y que un día van a estar en el castigo eterno. Usted es responsable. Usted no puede decir al Señor que miren lo que hace.
No, porque usted es responsable. Y si tiene que aplicar corrección, tiene que aplicarla mientras esté con usted. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad ante Dios. No ante el hombre, sino ante Dios. Porque son herencia que Dios le dio. Usted como padre quizá quiere lo mejor para su hijo, para su hija. Y quizá usted se preocupa por pensar qué le voy a dejar de herencia. Hoy un dicho muy común en muchos padres de familia es su estudio. Esa es la herencia. Antes, las personas que vivieron antes, muchos años de nosotros, tenían todavía la oportunidad de tener grandes extensiones de terreno, ¿sí o no? Y podían todavía darse ese gusto de disponer, esta le dejo a él, esta le dejo a él. Oye, hermano, esa parte de lo que es algo terrenal se está terminando, porque la misma tierra ya se pobló, ya se llenó, entonces ya no hay más. Entonces, ¿qué dicen los padres y las madres muchas veces? Su estudio, eso es mi herencia. Para eso estoy esforzándome, para que tenga su estudio y sea su herencia. Excelente, muy bien, pero ¿y la herencia espiritual qué le está dejando? Amén. Porque eso, aunque lo va a tener en su cabeza, quizás ese conocimiento adquirido, eso no le va a salvar. ¿Está conmigo? Eso no le va a salvar. Puede llegar a ser el más grande profesional, lleno de títulos, hermano, pero eso no le va a salvar. ¿O sí? Eso no le va a salvar. Eso no le abre la puerta del cielo. Lo que le abre la puerta del cielo, iglesia, es haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y servirle a través del Evangelio. Eso es lo que garantiza la salvación. Amén. Y si Él es eterno, todos aquí tenemos eternidad. Solo que va a depender de lo que hagamos en la tierra para ir a una eternidad con Él en salvación, o para ir a una eternidad con el diablo en condenación. Amén. Pero usted y yo decidimos. ¿Está conmigo? Porque Jehová juzgará a su pueblo. Así lo dice el verso 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Lo está dando por hecho. Dios va a juzgarnos. Dios nos va a juzgar. Y nos va a juzgar, hermano, conforme a su palabra. Nos va a juzgar conforme a su palabra. Lo que hayamos hecho de bueno va a tener galardón, recompensa conforme a su palabra. Y lo que hayamos hecho de mal también va a tener recompensa. Pero hay una promesa, que si usted aquí hizo algo malo, pero viene inmediatamente de corazón y se arrepiente y le pide perdón a Dios y ya no vuelve a practicar tal error o tal pecado, Dios lo perdona. Y entonces en aquel día del juicio no lo va a recordar. Entonces es lo que le decía hace algunos días. Entonces nuestra balanza va a pesar más para nuestra salvación. Amén. Porque Él nos va a juzgar. A pequeños y a grandes, dice la Escritura, todos vamos a ser juzgados. Así como el que vivió aquí pobremente porque no tuvo mucho dinero, sino vivió pobremente, como aquel que tuvo millones, así también todos de igual manera vamos a ser juzgados. Nadie se va a escapar de eso. Nadie. Por eso es que nuestro anhelo no debe ser millonarios, tener dinero para disfrutarlo en los deseos de la carne. No, qué bueno si lo anhelamos para bendecir la obra del Señor, para llevar el nombre de Dios a todo lugar, excelente, pero no para perdernos. Porque no, eso no nos va a justificar delante de Dios, iglesia. Amén. Muchas personas precisamente por esa parte del amor al dinero están lejos de Dios. Amén. Y ya no marcan una generación. ¿Sabe cómo les conocen a muchos? Hermano, por causa del dinero. Algunos son ladrones, otros son corruptos, otros son estafadores, otros son, hermanos, extorsionistas. ¿Y cuánto no hay por amor al dinero? Y muchas de esas personas que practican todo esto tienen una familia. Imagínense, ¿qué le están dejando a la generación? Una maldición tremenda. Entonces usted y yo tenemos que procurar que nuestra generación que viene conozca de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo y se mantenga sirviéndole siempre. Amén. Pero es su responsabilidad, es nuestra responsabilidad, iglesia, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Es decir, que aquel día cuando estemos en juicio, como dijo el Señor, aunque sea en lo poquito, que tú seas fiel,
fiel en obediencia, yo no mucho te voy a poner. Entonces cuando estemos en aquel día, Él va a tener se va a compadecer, en otras palabras, de nosotros. ¿Por qué? Como dice, sus siervos, porque le servimos. Amén. Así que, iglesia, el servicio a Dios tiene grande recompensa. Amén. Dios sí ve lo que hacemos para Él. Como Dios ve también que no hacemos nada para Él, también Dios lo ve todo. Pero déjeme decirle que la obra del Evangelio no se realiza acá, adentro de la iglesia. No, acá no. Acá se viene uno a llenar, a adorar a Dios y todo. Esa obra se realiza ¿en dónde? Allá afuera. Allá afuera. Con nuestro entorno, con los que conocemos, con los amigos, con los conocidos, con todo. Allá se realiza esa obra de evangelización. Amén. Y cuando Él ve que nosotros nos esforzamos allá afuera, que hacemos todo lo posible por compartir el Evangelio, entonces Él se compadece de nosotros. Amén. Y nos ayuda cuando lo necesitamos. Amén. Es como usted, hermano, en casa, mira a su hijo, a su hija que se esfuerza por agradarle, se esfuerza por hacer todo correcto, se esfuerza. Dígame, ¿le va a tener compasión? Dígame, ¿se va a compadecer de él o de ella? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué hay de aquel hijo y de aquella hija que no se gana nada? Y peor aún, hermano, que no aprende a hacer nada por pereza o por lo que sea. Hermano, ¿qué le espera? Dígame. A veces los padres, las madres tienen eso en su corazón de que pobrecito y que no haga tal cosa, o pobrecito y que no haga tal cosa. ¿Se ha preguntado usted qué va a hacer de ese hijo o de esa hija cuando usted ya no esté? Porque ahorita puede ser su protegido, puede ser su protegida, usted puede darlo todo por él o por él, pero ¿y cuando usted ya no esté? ¿Quién lo va a hacer? Y cuando usted ya no esté, ese hijo o esa hija va a entrar en razón y va a decir: ¿cómo no aprendí a hacer lo que tenía que hacer? Y mi mamá, mi papá también, que no me enseñaron. Y le va a ir mal. Amén. Porque usted es responsable de que ese hijo o esa hija crezca para ser una bendición. Amén. No solo en la obra del Señor, sino también en una sociedad. Amén. Recuerde que los hijos y las hijas de Dios debemos brillar por hacerlo mejor para Dios y con excelencia. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Acompáñeme por favor al libro de Lamentaciones. Gloria sea al Señor. Libro de Lamentaciones. Donde usted lo busca ahí, por favor. Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Lamentaciones capítulo 3, por favor. Vamos a leer el capítulo 3 de Lamentaciones y su verso 22. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Tenemos que esforzarnos, iglesia, por agradar a Dios en todo. ¿Está conmigo? Gloria sea al Señor. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Déjeme decirle también, iglesia, que Dios desea que nosotros hagamos lo correcto delante de Él. Amén. ¿Lo cree, iglesia? Y sabe que nosotros como tal tenemos la gran responsabilidad delante del Señor de poder, iglesia amada, hablarle a quienes, a nuestra familia. Tenemos la gran responsabilidad, ¿sí o no? Amén. De poder hablarle a nuestra familia. ¿Por qué? Porque somos los más cercanos. Amén. Si Dios ya nos permitió a nosotros conocer la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles. Amén. Hablarles. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice Lamentaciones capítulo 3 verso 22, iglesia? Amén. Léanlo por favor. ¿Qué dice? Por la misericordia. ¿Cómo dice? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Gloria sea al Señor. Así que, ¿qué pasa, iglesia? Cuando usted y yo predicamos la palabra del Señor, para nuestra generación viene ¿qué? Misericordia de Dios. Y esa misericordia, hermano, no va a permitir que nuestra generación sea ¿qué? Consumida. Amén. Cuán importante es entonces que hablemos de Jesucristo, que llevemos el poderoso evangelio a nuestra familia. Amén. Y mire cómo esto se empieza
a extender. Porque imaginemos por un momento, papá se sienta en el hogar y comienza a enseñar la palabra a su esposa y a sus hijos e hijas. Vea este primer punto. Excelente. Ya comenzó a enseñarles. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. La esposa, los hijos y las hijas comienzan a aprender de esa palabra, ¿sí o no? Y comienzan a creer, y comienzan a vivirla, y comienzan a ponerla en práctica. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la esposa sale y de repente se encuentra con alguna hermana de sangre, o algún familiar, o alguna amiga, o algún amigo, pudiera ser, lo más seguro es que vaya a predicar también la palabra. Y entonces la esposa ya está haciendo una obra de evangelización, y a quien les predicó posiblemente van a llegar a predicarle a otros, y se empieza a extender, hermano, el evangelio. De repente el hijo, la hija también van con sus amigos y comienzan a predicar: es que mi papá me enseñó, es que mi mamá me enseñó, es que la palabra dice esto, y comienza a enseñarles. Y muchos de ellos van a entrar en razón también, y van a ir a casa a decir: fíjate que hablamos con una amiguita, hablamos con un amiguito que nos dijo esto de la palabra, y así, hermanos, empieza a propagar el evangelio. Y entonces las familias son familias ¿qué? Benditas. Y entonces alcanzan la misericordia de Dios, y esto garantiza que no van a ser consumidas por pecado. Amén. Ahora la pregunta es: padre, madre de familia, ¿estará haciendo esa función? ¿Lo estará haciendo bien? O quizá nada. Amén. Segunda de Corintios, por favor. Gloria sea al Señor. Segunda carta a los Corintios. Tenemos que procurar, iglesia, tenemos que procurar que la palabra de Dios corra y sea glorificada en nuestra casa. Amén. Marcar nuestra siguiente generación. ¿Está conmigo? Amén. Segunda de Corintios capítulo 1 y verso 3 lo tiene. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. El cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que la primera, hermano, la primera forma de poder agradar a Dios es, hermano, teniendo comunión en nuestra familia. Amén. Esa es la primera forma en la cual agradamos a Dios. Que haya una excelente relación en matrimonio, que haya una excelente relación entre padre e hijos, madre e hijos, entre hermanos, entre hermanas. Eso es lo que agrada a Dios. Amén. Y muchas veces eso se pierde, porque a veces, hermano, en una actitud no cristiana, muchas veces el padre o la madre llega a marcar diferencias con sus hijos e hijas. Amén. Y eso provoca división, hermano. Entonces ya no se pueden ver, ya no se aman, porque dicen: es que le prefiere más a él, le prefiere más a él. El padre y la madre tienen que tener esa capacidad del trato con sus hijos e hijas en igualdad de condiciones. Amén. Porque al final, si son sus hijos, son sus hijas, a como sean, se merecen el mismo respeto como tal, y se merecen la misma provisión como tal también. Amén. Eso que va a marcar que Dios tenga ¿qué? Misericordia de la familia, y que nos bendiga. Amén. Nuestro Dios es un buen padre, ¿sí o no? Y le da a cada quien según sea su necesidad. Amén. Pero tenemos que procurar eso. Pero ahora también les he de decir, para que Dios nos bendiga, ¿qué tenemos que ser primero? Obedientes. Obviamente. El papá le va a dar en igualdad de condiciones a sus hijos, pero si todos están en igualdad de condiciones en obediencia, y se sujetan y respetan su voluntad, si no, tampoco. ¿Me explico? O sea, es responsabilidad tanto para padre, madre, como hijo e hija. Dios no hace desigualdades. Amén. Pero si sus hijos, sus hijas se portan bien con usted y hacen lo que usted quiere, y usted aún así tiene preferencias, tenga cuidado, porque le pasó a Jacob.
quien tuvo preferencias con José. Pero ¿por qué lo llevó a tomar esa preferencia? Porque aquellos sus hijos, ¿cómo eran? Bien obedientes eran desobedientes sus hijos. Los mandaba a hacer una cosa y se iban a hacer otra cosa. Les decía que cuidaban las ovejas y las dejaban morir, las dejaban que se perdieran. Pero ¿qué hacía José? Aquel sí lo hacía todo bien, por eso es que lo tuvo preferencia. Amén. No fue correcto porque hirió el corazón de los otros, pero al final vemos la otra parte. José se lo ganó porque era obediente. Así que la bendición de Dios se gana con la obediencia. ¿Está conmigo? Así que entonces, iglesia amada, si nosotros logramos marcar nuestra generación, esa generación va a conocer a Cristo, va a vivir en Cristo y va a ser de bendición en Cristo para las siguientes generaciones. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el hijo, la hija va a ver el modelo de familia en usted como padre y madre, como matrimonio. Ahí lo va a ver. Amén. Entonces, lo más seguro es que el hijo y la hija va a decir: yo quiero tener un hogar como el que tengo yo acá un día. Pero si usted lo ve indiferente totalmente, créame, va a querer hacer todo menos como usted. Va a querer tener cualquier otro hogar menos como el suyo. Amén. Porque no se trata, hermano, de darlo todo, hablando materialmente. No, lo que más importa es darles el evangelio. Eso es lo que más importa. Amén. Y entonces recuerda, iglesia, que un día vamos a estar frente a Dios para entregar cuentas por la herencia que nos haya dado. Y el Señor nos va a decir: quizá marcaste tu generación con el evangelio o no. ¿Y qué vamos a responder? Ojalá nuestra respuesta sea: sí, Señor, lo hicimos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, amada iglesia. Démosle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.